Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, principalmente pues también a los compañeros migrantes que nos acompañan en este taller tan útil. Creo que la Comisión de Derechos Humanos a nivel estatal en Chihuahua pues ha entendido muy bien esta parte de la importancia de informar a la gente en todo lo que está pasando hoy en México, en el reto mayor que hay en el tema migratorio. Ya escuchábamos también pues al abogado dando algunos de los datos importantes que ustedes sepan para poder tomar decisiones también y que estas decisiones sean pues más informadas. La información creo que siempre empodera, y sí me gustaría comenzar pues reconociendo el trabajo de la Comisión Estatal por justo toda la parte que ha hecho en Infórmate Migrante, que nosotros que estamos muy metidos en los temas de migración, pues sí se ha vuelto un referente el leer todos los consejos que hay porque son muy prácticos. Entonces creo que eso ha sido muy útil y es muy importante que otros estados, especialmente en la frontera, tomen esta información, la repliquen y también consideren este tema de informar a las personas. A veces pensamos que es un tema menor y sin embargo los que hemos estado muy metidos en estos menesteres de la migración desde muchas aristas y muchas trincheras, sabemos que es un tema fundamental, incluso para nuestros mexicanos en Estados Unidos. Muchas veces lo que falta es información, es acompañamiento de las instituciones en los procesos que están pasando, más con el tema legal, más con el tema migratorio y más aún con la coyuntura que tenemos con el presidente Donald Trump en Estados Unidos y las decisiones que se han ido tomando en materia migratoria. La idea es complementar también algunas cuestiones. Creo que ya muchos de los consejos en materia legal los ha dado el abogado y también nos ha explicado algunos de los pendientes importantes en Estados Unidos y cómo está la situación en números. Entonces creo que la que sigue, si alguien me ayuda a cambiarle. Entonces nosotros queremos hablar primero que nada en toda la parte mexicana. México es un país que por su geografía cumple con todas las facetas de la migración. Es un país de expulsión, es un país de recepción, es un país de tránsito y es un país de retorno. Y todo esto hace, pues claro que más complejo y un reto mayor para el Estado. ¿Cuál es la situación? Que esto no es nuevo, es decir, tampoco es nuevo que haya gente en la frontera, tampoco es nuevo que haya migrantes centroamericanos que quieran llegar a Estados Unidos. Parece más escandaloso, y lo es por el tema de comunicación, por cómo lo está manejando Donald Trump, por lo que estamos viendo en las redes, por las diferentes caravanas que de manera continua se dieron. Entonces sí es importante también dimensionar, cada año transitan por nuestro país alrededor de 500,000 migrantes centroamericanos en el intento de ingresar a Estados Unidos. Entonces es una realidad que ya tenemos desde hace mucho tiempo. Gracias a Donald Trump la realidad migrante se ha hecho visible, incluso de nuestros migrantes en Estados Unidos, de las deportaciones, que también es una realidad que también el presidente Obama nos deportó en el caso mexicano a más de 3 millones de personas. Entonces son cosas que venían pasando pero que parecían invisibles, y Trump, lo único que sí tenemos que agradecerle es que ha hecho visible este tema que parecía que no existía y no se habían implementado las políticas adecuadas. Creo que todavía hay muchos retos, pero hay algunos avances en ese sentido, y en un tema político pues un poco más de conocimiento del fenómeno. Entonces la que sigue, también vamos a hablar de algunos de los riesgos y algunas de las cuestiones que están sucediendo en Estados Unidos. La que sigue. Aquí viene también algo muy importante, es qué instituciones son las responsables en México de llevar a cabo esta tarea. Entonces creo que es muy importante el acompañamiento, por ejemplo, que se da desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde las comisiones estatales, desde diferentes instancias, incluso internacionales, en materia de derechos humanos, de refugio, en materia migratoria. El Organismo Internacional de las Migraciones también de pronto juega un papel importante, la ACNUR juega un papel importantísimo, que es la Agencia de Naciones Unidas para los temas de refugio, la propia Naciones Unidas, el Acuerdo Internacional de las Migraciones. O sea, también hay un marco internacional, pero a nivel, digamos, mexicano, las autoridades responsables es la Secretaría de Gobernación, con 2 instancias principalmente, que es el Instituto Nacional de Migración, también está la Unidad de Política Migratoria y algunas otras cuestiones dentro de la Subsecretaría de Migración, y también la COMAR, que está también adentro de esta Subsecretaría de Migración. La COMAR es la Comisión Mexicana para justamente el refugio, y creo que en estas 2 instancias hoy tenemos retos mayores. Sí falta repensar estas instituciones, falta reorganizarlas, falta reestructurar también una visión que junte, sí, un tema de seguridad, porque sin duda el instituto, por ejemplo, tiene una responsabilidad en materia de seguridad, pero también una perspectiva mucho más humana, mucho más abierta, mucho más
más holística de lo que es la migración en todas las facetas que ya hablábamos, ¿no? Pero estas son, digamos, las entidades responsables. La que sigue. También tenemos algunos principios de la ley de migración que vienen pues desde el 2011, en donde se habla ya del enfoque integral, se habla de la perspectiva de derechos humanos, se habla de una responsabilidad compartida con los gobiernos expulsores también, con los gobiernos receptores, se habla de la hospitalidad, por ejemplo, de la interculturalidad, en algunas constituciones como la de la Ciudad de México, ya incluso llegamos a ese tipo de conceptos, la solidaridad internacional, el interés superior de la niñez, por ejemplo, el interés también de la unidad familiar, que es otro de los problemas que hemos visto con la migración tanto en México como en Estados Unidos, la separación familiar, y toda la parte también de movilidad internacional con orden y seguridad. Entonces son preceptos que ya están en la ley todavía es perfectible, pero ya tiene algunos conceptos útiles. ¿Cuál ha sido el reto? Que esto pase en la realidad y que haya las políticas empáticas que hagan que estos temas realmente se cumplan, y creo que una corresponsabilidad entre los diferentes niveles de gobierno. La verdad, yo sí veo de pronto a los gobiernos estatales y municipales tratando de lavarse las manos en este asunto, que la tienen difícil porque ellos viven pues el tema más cercano, ¿no? Tenemos el ejemplo de Tijuana, que creo que hay que mencionar en la coyuntura, en donde vemos pues un presidente municipal que está criminalizando a la migración, y que es muy importante que todos tengamos, digamos, una perspectiva humana de la migración, que tengamos un lenguaje correcto, pero es más importante que las autoridades lo tengan, porque al final del día sí hay un riesgo mayor de lo que sale de la boca de una autoridad. Y les doy el ejemplo de Estados Unidos. Tan solo desde que llegó el presidente Donald Trump, su lenguaje ha hecho y ha impactado en varias, primero porque conecta con los miedos de las personas, y el miedo pues es un tema muy difícil de manejar. Entonces la persona puede conectar su miedo y se cree estas ideas del migrante te viene a atacar, es malo, te quita el trabajo. Entonces eso es muy riesgoso en un tema ya público. Y también, por ejemplo, en Estados Unidos se han incrementado 20% los crímenes de odio en contra de migrantes, especialmente latinos, desde que hay pues esta visión de Estado mucho más racista. Se han incrementado en un 10% los grupos de odio que cometen este tipo de delitos. Entonces el lenguaje importa mucho de una autoridad. Y además el lenguaje te puede salir, en México se dice el tiro por la culata. ¿Qué quiere decir esto? Que se te puede revertir el tema, es decir, si tú tratas de usar la migración como un tema político, como creo que lo intentó quizá este presidente municipal en un inicio, el problema es que se te va a revertir, como lo que hoy estamos viendo en Tijuana, porque y también hay otros intereses metidos. De pronto vemos en redes gente que no existe, que está compartiendo visiones muy racistas, vemos gente que se está trompando básicamente, es decir, tratamos de un caso particular, si un migrante dijo algo malo, si un migrante hizo algo malo, tratamos de hacerlo el caso general, y no es así. Y creo que tenemos que hacer esto con mucha responsabilidad desde la autoridad, para que no incremente el encono, los enojos, los odios del racismo, porque la violencia solo genera violencia, y eso puede hacer polos de violencia en distintos lugares, y eso es más difícil también ya de atender. Es decir, ya no solo se queda el tema migratorio, que es urgente atender con esta perspectiva, sino que influye en otros problemas que impactan hasta en materia de seguridad. Como les decía, México es un país que cumple con todas las caras de la migración. En términos de expulsión, pues somos un país expulsor principalmente, Estados Unidos, donde tenemos casi 35 millones de personas de origen mexicano, tenemos 12 millones de primera generación, pero ya tenemos de segunda y tercera generación. Entonces tenemos una buena cantidad de personas mexicanas por allá, que hoy lo que urge pues es la defensa legal. Ya escuchábamos del abogado todos los casos pendientes que están en las cortes migratorias, pues parte de ellos también son mexicanos. ¿Y qué es lo que sucede, creo, con Centroamérica en general, y que en el caso particular de México se ve de manera muy tangible? Que muchas veces, como yo les decía, no cuentan con el acompañamiento ni la información necesaria. Entonces el propio migrante indocumentado en Estados Unidos es el que se echa de cabeza, es decir, lo detiene o el ICE está digamos deteniendo a estos migrantes, y ellos mismos dicen información que no tienen que decir o no están obligados a decir. A veces el propio miedo de saberse indocumentado
los lleva a decir cosas que después los meten en más problemas. Otro tema muy importante en cuanto a la defensa legal es que el tener o no un abogado cambia completamente tu caso, y desgraciadamente en el caso de los mexicanos y centroamericanos, el 40% de la gente no cuenta con un abogado a la hora de ser detenido o presentarse a alguna de las 56 cortes migratorias, y todo eso tiene un impacto en el proceso. Y bueno, por supuesto, todo lo que ya se hablaba aquí, como eso, los que son detenidos hoy allá, estos 786,000 casos pendientes, pues probablemente van a estar detenidos pues por un buen tiempo, es decir, ya los tiempos de detención hoy no son tan claros en muchos aspectos, tanto en aquel que lo detuvieron y está, digamos, sujeto a un proceso de posible deportación o que está tratando de defender su caso, pero también aquel que intenta ingresar y que antes era detención y lo soltaban de manera inmediata. Ahora eso ya no va a suceder. Entonces sí hay consecuencias de las decisiones de Trump, no solo es su lenguaje, sí ha puesto en marcha memorándums y ha puesto en marcha políticas. También a los jueces migratorios, de alguna forma, se les está poniendo hoy como indicador el cerrar estos casos pendientes para poder deportar a más gente de manera más expedita. Hoy, por ejemplo, aquel que fue deportado antes, si intentaba reingresar a Estados Unidos, pues se le ponía una pena de 3 a 6 meses de cárcel. Hoy, pues ya son 3 años de cárcel. Entonces ya hay penas mayores para justo desincentivar estos temas de migración indocumentada. En el tema del tránsito, como decía, México es un país por el que transitan muchos migrantes, más de 500,000 al año, pero que también otra vez las políticas de Estados Unidos impactan, porque tan solo en los 2 años que lleva Trump hemos visto un incremento importante en el refugio, en las solicitudes de refugio en nuestro país. Durante 2017 se dieron alrededor de 15,000 solicitudes de refugio, mientras que en los años anteriores teníamos 1,000, 2,000 o 3,000 solicitudes. Entonces hay un incremento importante. 2018 lo vamos a cerrar con casi 25,000 solicitudes de refugio. Entonces hay unos que están vía el refugio y otros que se quedaron en México sin pedir el refugio, y eso también sucede principalmente en estados, por ejemplo, de vocación turística, lo hemos visto en Quintana Roo, en Querétaro. Entonces algunos estados que antes eran de tránsito cada vez son más de destino. En el caso de la franja fronteriza hay un reto mayor, porque desgraciadamente muchos de los estados que están en la frontera con Estados Unidos hoy son estados que tienen primero problemáticas de seguridad, todos, y graves, ¿no? En temas de violencia, en temas de inseguridad, y eso sí abona al caldo de cultivo negativo. Segundo, son lugares en donde la gente, y pues ustedes lo pueden decir, a veces las personas también piensan, no, bueno, mejor me quedo en Tijuana que en Chiapas, ¿no? Entonces también ahí hay una digo, intento entrar a Estados Unidos, pero si no lo logro, pues me quedo mejor en Tijuana que en Chiapas, y eso también genera pues ciertas complejidades, y entonces puede poner peor pues Tijuana que Chiapas, ¿no? O Chihuahua que Chiapas. Es decir, sí hay que tener una perspectiva mucho más estratégica también desde el Estado mexicano para poder incorporar estas poblaciones en distintos estados según la vocación productiva, con una visión más holística y no solamente como una decisión inmediata de gobierno, ¿no? Incluso el presidente Peña hablaba de un programa, me parece, de México, estás en tu casa o alguna cuestión, no me acuerdo el nombre, pero para recibir a los centroamericanos, pero condicionaba la ayuda a 2 estados, los 2 más pobres de nuestro país. Entonces también ahí hay que tener una perspectiva más holística. Entonces el tránsito es un reto mayor que se está convirtiendo cada vez más en destino. La que sigue. Y también, bueno, obviamente en el caso del tránsito hay algunos detalles que decir. ¿Cuáles son las posibilidades de alguien de transitar por el territorio mexicano? Y voy a mencionar una nada más, que creo que en la coyuntura de la caravana es importante y en la perspectiva de derechos humanos, es que anteriormente, ¿qué había hecho el Estado mexicano? Con la caravana incluso de abril se hizo. Esa es una responsabilidad que se tiene y que se está incumpliendo, que es de identificar cuáles son los casos más urgentes de atención, cuáles son los casos con mayor vulnerabilidad y que sí van a poder efectivamente aplicar, por ejemplo, a requisito de asilo en Estados Unidos. Entonces no estamos identificando los casos de mayor gravedad. ¿Para qué? Para darles visas humanitarias a esas personas en este tránsito que están haciendo también por nuestro país, y entonces pues sí estamos dejando pasar a la gente, pero hay una protección distinta de tener una visa humanitaria a no tenerla, y pareciera que no quedara tan claro en la coyuntura. Me comentaba también el titular del Instituto Nacional de Migración, no es que las visas humanitarias son excepcionales,
Estoy de acuerdo, pero estos casos también lo son, y si no entendemos esa perspectiva, pues poco vamos a poder hacer como Estado. También existen diferentes tipos de visa en México o diferentes tipos de estancia, es decir, el asilo en nuestro país es más un asilo político y se da en casos de persecución política, etcétera. La figura del refugio es la que se da cuando hay también ciertos requisitos para poder solicitar dicha figura, y también hay algunas cuestiones como la tarjeta ya de residencia que después se les da a aquellos que solicitan esta figura, y que incluso la propia ley de migración ya marca cuestiones de atención en materia de salud, en materia de empleabilidad, etcétera, para los hijos, etcétera, para aquellos que se queden. Ahí hay muchos retos todavía, incluso con los mexicanos, o sea, para que tampoco, es un tema muy complejo. Hay, como les decía, Obama deportó a más de 3 millones de mexicanos. Con Trump tuvimos el primer año 170,000 deportados de Estados Unidos a México. Vamos a cerrar el 2018 con casi 200,000 más. Todos estos migrantes mexicanos que están siendo retornados a su país, hoy apenas están encontrando algunas opciones para su reintegración. Entonces ahora imagínense para aquellos centroamericanos que buscan una integración, pues también hay un reto mayor que el Estado hoy no tiene la capacidad todavía de hacerlo, ni las políticas públicas adecuadas. Entonces sí es muy importante que hoy que hay un cambio de administración se vea el tema migratorio con una visión holística, que se repiense el sistema y que se repiense también digamos, los diferentes secretarías que deben participar en el tema, y los presupuestos, porque por ejemplo el Instituto Nacional de Migración pues tiene un presupuesto, pero tampoco es adecuado al reto que tienen enfrente. La Comar ni se diga, o sea, casi tiene 2 pesos, o sea, no hay ni recursos humanos ni monetarios adecuados en esa institución. La ACNUR ha tenido que hacer muchas veces el papel de la Comar, entonces sí es muy importante repensar esto. Por ejemplo, y es algo que yo siempre digo, con que el Instituto Nacional de Migración pudiera quedarse con el dinero que recauda, ya con eso lo haría, pero el 80% del dinero que recauda el instituto se va al Consejo de Promoción Turística o algo así. Entonces creo que hoy la coyuntura también llama a que pues veamos cómo vamos a presupuestalmente atender estos temas de una mejor manera. La que sigue. Tenemos, bueno, aquí están todos los tipos, el visitante también regional, que se puede otorgar especialmente a algunos países, como aquellos que son de Belice o Guatemala, para ingresar hasta por 7 días desde la frontera sur de México, y también considera algunos estados como Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, y algunos de los requisitos en este sentido son documentos de identidad que acredite su nacionalidad y una fotografía, y el trámite también es gratuito. A veces preguntaban mucho, porque estuve capacitando a algunos de los de la caravana, ¿qué pasaba con los documentos de identidad? Mucha gente no trae, o mucha gente no quiere traer, o piensan que es mejor llegar sin un documento de identidad. Y la realidad es que sí es importante tener un documento de identidad. Quizá, y si tienen miedo a lo mejor alguna deportación, no necesariamente el pasaporte, pero sí es importante tener un documento de identidad, especialmente, y esos son los casos que más vimos nosotros allá, los menores no acompañados, porque esa es su forma de acreditar su edad. Entonces sí hay un tratamiento distinto que se tiene que hacer con estos menores, pero si no tienen un documento que pruebe esa edad, va a ser más complicado todos los trámites que se vienen. También creo, la que sigue, algo que yo noté en la caravana migrante en la Ciudad de México es la falta de información, o por ejemplo había gente que creía que iba de México a Estados Unidos una vez cruzando la frontera, caminaba 3 horas y estaba en Estados Unidos, desde cosas como esa, hasta menores no acompañados que creían que iban a llegar y de inmediato Estados Unidos los acogía con los brazos abiertos, y no es así, desgraciadamente. Sí hay un reto mayor, sí hay cambios en los estatutos norteamericanos, y sí se está complicado ingresar a Estados Unidos, y si ingresan también está complicado quedarse ante toda esta normativa que Donald Trump ha puesto en marcha. Entonces vemos incluso nosotros en el caso mexicano muchas deportaciones, pero también muchos regresos voluntarios a partir de lo que está sucediendo por allá. Entonces vemos también un programa que es, o un tipo de visa que es para el trabajador fronterizo, y otra vez se da particularmente en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, y con también ciertas nacionalidades como Guatemala y Belice, y la persona físico-moral debe estar registrada en el Instituto Nacional de Migración y tiene que tener una oferta de empleo escrito y libre que cuente con un registro de empleado, documento de identidad y un pago de derechos. Entonces esto se hace especialmente con algunas empresas que ya tienen este interés y han tenido este trabajo ya por más años, ¿no? La que sigue.
el de razones humanitarias es lo que mencionábamos. Cuando hay casos con vulnerabilidades específicas, se tiene que identificar por parte del Estado mexicano y ayudarles, digamos, con este tipo de visas humanitarias para no vulnerar más al más vulnerable. Mucho de esto se hace especialmente con aquellos que traen también hijos, con aquellos que traen un tema de persecución mayor. En fin, sí hay casos especiales en donde se da este tipo de visa. Los requisitos son una carta responsiva por parte del que promueve también esta visa por razones humanitarias, y también muchas veces se pide que haya alguna entidad, organización, etcétera, que asuma muchos de los gastos de la persona que va a adquirir este tipo de visa. La que sigue. El refugio. En cuanto al refugio, pues vemos que, como les decía, que es la Comisión Mexicana del Refugio quien se encarga de hacer estos trámites. En esta coyuntura de la caravana, México pues sí ha ofrecido el refugio a muchos, pero es importante hacer todo el trámite y es importante entender también las limitaciones y los retos. Es decir, hay un retraso importante de la autoridad con este tema. El año pasado, casi muchos de estos trámites que nosotros acompañamos desde Agenda Migrante tardaron entre 5 meses y 7 meses en decirles si sí les daban o no el refugio, y todo eso pues hace compleja la vida para las personas que están solicitando esta figura. Sin embargo, bueno, como les decía, con el refugio vienen también pues otras ventajas de la ley para los temas de salud, para los temas de educación, y también hay una ley en México sobre refugiados, protección complementaria y asilo político y el reglamento de esto. Como les decía, el asilo político es un tema distinto, que es por persecución y por razones también políticas que se da esta persecución, y es a estas personas a las que se da este tipo de asilo. El refugiado, por su parte, es una persona que tiene que tener, por ejemplo, un miedo fundado, tiene que tener de persecución debido, y como ya lo saben, a su raza, a su nacionalidad, a su religión, a su opinión política, a su pertenencia a un determinado grupo social o a su género. Entonces, si caen alguno de esos requisitos, es cuando se puede solicitar el refugio. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Había varios jóvenes que nos decían en la caravana, no, es que yo vengo porque a mí la Mara me quería obligar a meterme en la pandilla o a quedarme. Pues ese no es un motivo, digamos, de refugio ni de asilo en Estados Unidos, que es lo que ellos querían, pedirlo en Estados Unidos. También había gente que decía, a mí tengo persecución, puedo probarla con medios, con varios elementos, pero sin embargo era gente que ya había sido deportada anteriormente de Estados Unidos, y eso en el momento que les toman las huellas, pues también van a ser deportados de manera expedita a su país. Entonces hay muchos, digamos, conocimientos en términos del marco legal estadounidense, que también es muy importante que se entiendan en esta coyuntura, y de los retos que también el Estado mexicano hoy tiene. La que sigue. Además, en este momento, digo, en la actualidad, en México estamos, como saben, en una transición de gobierno, y eso hace todo también mucho más difícil. La verdad, ha habido una falta de presencia. Digo, yo sé que el Instituto Nacional de Migración trabaja en los estados, ya tenemos aquí a quien representa a los grupos beta, que además son los que muchas veces acompañan a los migrantes en el tránsito, pero desgraciadamente hay que decirlo que a nivel federal están desdibujadas las autoridades, no han tomado el papel que debieran tomar en esta coyuntura y en la crisis que tenemos. Hay algunas autoridades que sí han estado, digamos, en el campo trabajando, pero falta una cabeza visible, coordinadora también de este tema, más en lugares como Tijuana, que ya esto está incendiado. Entonces, entre declaraciones del presidente municipal racistas, entre alguien que en las redes está moviendo esto con alguna intención, porque a mí, que hablo mucho en los medios, me llegan de pronto comentarios horribles y me meto y no existen esas personas. Entonces sí hay alguna inversión de alguien por generar más racismo. Entonces, entre eso, el lenguaje de Trump, el presidente municipal diciendo cosas que nada más que generan más caldo de cultivo difícil, entre el cierre de frontera, que sí afecta económicamente a mucha gente y entonces se ponen más racistas, entre temas de seguridad, que también es importante atender, entre líderes que no son tan líderes, porque también hay que decirlo, de pronto hay algunos de estos liderazgos de la caravana que no necesariamente son líderes de nada, porque pues son los que a lo mejor se organizaron más en la visita y en el tránsito, pero que los conocieron muchos migrantes en este mismo tránsito, y lo que hizo esta gente es unirse por una necesidad de migrar, porque ahí sí, la verdad me consta que la mayoría de los casos es gente que auténticamente quería migrar por necesidad o por violencia en su país de origen, pero que sí hay gente que se aprovecha de eso, y entonces de pronto él tiene más visibilidad, ¿no? Es el que sale en la tele
diciendo que quiere que lo reciba el presidente Peña y el presidente electo, cuando la verdad el tema migratorio no es así. Y la verdad es que yo dije que no estoy de acuerdo y que si yo fuera ellos no lo haría. Y no lo haría por la siguiente razón: esta es una postura de Estado, con cualquier migrante, no con 3, con 4, con 7,000. Esta es una política que desde el Estado mexicano tiene que salir en una decisión congruente con los principios mexicanos y con una perspectiva de derechos humanos, pero que debe ser la realidad, o más bien la atención a una realidad que existe en nuestro país, como yo les decía. Entonces es muy importante que las decisiones que se tomen sean viendo el fenómeno migratorio en general, porque sí me parece muy riesgoso de pronto negociar con 3 personas, con 5 o con 10, ¿negociar qué? Los derechos humanos no son negociables. Entonces al final del día de lo que se trata es cuál es la postura del Estado mexicano ante esta situación. Y bueno, en el tema del refugio, como saben, los solicitantes también tienen varios derechos que emanan de la propia ley de migración, como a recibir una ayuda institucional intersecretarial para que puedan pues también estar de manera más adecuada en México e integrarse pues también de una mejor manera. Hay un reto cultural que hay que decirlo, también en México sí hay de pronto estos nacionalismos y racismos, porque la gente tiene miedo y la gente a veces no está acostumbrada a ver tanta gente de otro lugar de pronto en su lugar de origen. Por supuesto, las ciudades fronterizas tienen más esta tradición, esta costumbre, pero sí ha habido cambios, como ya les mencioné, con el presidente Trump, y el que lleguen poblaciones, por ejemplo, el caso de haitianos en Tijuana, o hay también poblaciones de cubanos que han llegado a Tamaulipas, en fin, ha habido diferentes diásporas que han llegado en conjunto, y eso genera también, digamos, un cierto problema de cultura, o sea, y eso es una cuestión con la que solo se puede trabajar a partir de hacer campañas muy efectivas, a partir de encontrar también proyectos híbridos, creo, en materia productiva, en donde se meta, ¿cuál es el dicho más popular? Pues ¿por qué le van a ayudar a un migrante si mejor ayuden a un mexicano? ¿Por qué va a comer un migrante si mejor denle esa comida a un mexicano que también lo necesita? Entonces tenemos que, para cambiar este sentimiento, es muy importante llevar a cabo en territorio, especialmente en la frontera, proyectos híbridos, con aquel que nunca se ha ido y le ha faltado oportunidades y acceso a todo, con el que se fue y ya nos deportaron, y con el que transitó y ahora se queda. Entonces no está fácil el tema, pero esa es la única forma que realmente podamos salir adelante con algo que pues además es una corresponsabilidad con Centroamérica y con Estados Unidos, porque pues muchos de los migrantes lo que quieren es pues llegar a Estados Unidos también. Entonces también hay un derecho a ser entrevistados de manera individual para presentar sus casos, y eso sucede aquí, pero también para Estados Unidos, que incluso, no sé si lo comentó el abogado porque me salí, pero en la acción ejecutiva que el presidente Donald Trump intentó meter justamente al ver la caravana, en donde lo que decía es que las personas que llegaran, si no pasaban por los puntos oficiales, no tenían los siguientes 90 días para pedir la figura del asilo en Estados Unidos, y eso un juez federal lo echó para atrás porque viola la ley nacional en Estados Unidos, es decir, la ley de migración en ese país. Entonces, las personas que están pidiendo refugio en caso de México o asilo en caso de Estados Unidos tienen el derecho a tener esta entrevista y a poder demostrar su caso. Es muy importante que los casos estén muy bien armados, es decir, que realmente haya toda una historia, entre más detalle tenga el caso, y ahí no hay que tener pena de decir los detalles, pues es mejor para fundamentarlo. El miedo creíble, que es como se llama, digamos, la forma de probar esa persecución o esa necesidad de ser refugiado o asilado, entre más detalles tenga y más pruebas en periódicos, en diferentes fotos, todo lo que se pueda mostrar, pues va a ser más factible que se les dé, aunque ya vemos el reto en los números, ¿no? Nos decía el propio abogado, pues cómo sí ha habido una disminución también en esta figura. Entonces estamos en una realidad que no está fácil y que hay que considerarla a la hora pues de tomar decisiones, ¿no? La que sigue. También en el caso del refugio es muy importante entender que en el caso mexicano, para ser reconocido como refugiado, es necesario, como les decía, que el caso o el miedo sea creíble, que el temor sea objetivo y fundamentado, que se acredite una persecución fundamentada en alguno de los motivos que ya decíamos anteriormente, y que el solicitante no se encuentre en algunos de los supuestos de exclusión, porque también hay supuestos de exclusión tanto en México como en Estados Unidos, que es decir, no haber cometido un delito grave, ni tener crímenes de lesa humanidad o acciones en contra de los principios de las Naciones Unidas para poder acceder a esta figura. La que sigue.
También la protección complementaria se otorga en las personas en los que sus casos no encuadraron en ninguno de los motivos de refugio, pero que a pesar de ello sí se considera desde el testimonio de la persona y el caso particular que sí es una persona que está en riesgo también de perder la vida o que puede ser víctima de trata, tortura, etcétera. Entonces ahí hay una consideración especial del Estado mexicano con respecto al refugio, y tanto el refugio como la protección complementaria, que es esta figura, pues concede al extranjero una residencia permanente en el país. Entonces eso también les da ciertas facilidades. Otra cosa que hay que mencionar: entre más demanda, más difícil también es para el Estado mexicano atenderlo, y como yo les digo, están desbordados, no hay los recursos ni humanos ni materiales necesarios, estamos en un cambio de gobierno que creo que no hay ni titular de la Comar, el titular, ya no quiero decir nada, pero los demás parece que están, pero no están. Entonces al final del día sí hay un tema muy grave. ¿Y por qué es grave? Porque, por ejemplo, esta frontera afortunadamente está más tranquila, pero lo que está pasando hoy en Tijuana es un tema que cada hora que no se atiende este tema de manera adecuada es un riesgo más de que esto explote peor de lo que ya explotó. O sea, sí es un tema de crisis, y las crisis se atienden en el momento, de lo contrario es más difícil resolverlas más tarde. Entonces va a entrar un gobierno nuevo que el día 1 tiene que estar ahí, que yo creo que hoy ya tiene un plan para ver qué se va a hacer con este tema, y como digo, sí en Tijuana que está ya la crisis explotada, pero va a ser fundamental el trabajo en fronteras como Chihuahua, va a ser fundamental el trabajo en Tamaulipas, en los 11 puntos fronterizos que tenemos, por ejemplo, de repatriación, es fundamental el trabajo también con coordinación del gobierno federal, porque otra cosa que no he mencionado en cuanto a la repatriación es que las deportaciones, que ya les daba un poquito los números, muchas veces se daban 3 vuelos a la semana, se daban en la Ciudad de México. De manera unilateral, hace 5 o 6 meses, el gobierno estadounidense decidió todas esas personas que regresaban vía vuelo a la Ciudad de México, y que la Ciudad de México la verdad ya tiene un modelo un poquito más integral de recepción, creo que de todos los estados es quien tiene más, desde la Constitución, de interculturalidad hasta una atención mucho más viable para el migrante, con muchos retos, pero mucho más viable que el resto de los estados para la atención al migrante. Entonces, incluso ya había algunos proyectos productivos que daba la Secretaría de Economía, ya había varias cosas que se estaban dando de manera más integral y no aislada, pero como decía Estados Unidos, ya no enviar estos vuelos, toda esa presión empieza a llegar por los puntos fronterizos como Juárez, como Tamaulipas, como Tijuana y como otros puntos también en esta frontera. Entonces todo eso también genera dificultad en la dinámica social, económica, en la dinámica de seguridad. Sí hay un tema de seguridad y hay que decirlo. Entonces sí esto modifica las dinámicas. Incluso el solamente cerrar las fronteras pues ya genera un tema muy grave. El no cerrarlas pero poner más difícil el paso también genera cambios, por ejemplo, de los actores en materia de seguridad. ¿Y a qué actores me refiero? Al crimen organizado. Sí encuentra en estos temas oportunidades nuevas. Y doy un solo ejemplo. Por ejemplo, hoy también, además de traficar, pues no sé, sustancias o traficar algunas otras cosas, hoy también se decide traficar personas, porque el tráfico se puede convertir en trata. Pero ahora ya no con el pollero tradicional, que pues tampoco tenía el mejor perfil, pero ahora con un perfil de los Zetas o con un perfil del crimen organizado que es mucho más riesgoso. ¿Y de qué forma se convierte en trata? Alguien quiere migrar, entonces el pollero cobraba 3,000, 5,000 dólares, bueno, ahora te vamos a cobrar 10,000, 15,000 o 20,000 o 30,000 dólares, que no los tienes, pero que tú me vas a pagar lo que tengas, y una vez que llegues allá, vas a trabajar 1 año para mí y me vas a pagar eso. Y todo esto tiene riesgos mayores y vulnera otra vez al más vulnerable. Entonces tienen que tener también mucho cuidado con estos traficantes, que hoy hay un riesgo mayor de lo que siempre ha sido riesgoso, pero creo que hoy sí hay un riesgo en aumento por el tipo de actores que pueden involucrarse en este tipo de crímenes. También antes de solicitar el refugio se tienen que considerar algunas cuestiones como los motivos económicos, tales como el desempleo o
pobreza en el país de origen. Eso no es un motivo para pedir refugio, porque sabemos que muchos sufren de esto, pero pues también México tiene muchas dificultades en ese sentido. Entonces ese no es necesariamente un motivo para reconocer la figura de refugiado, como ya decíamos, y eso sí tiene que quedar muy claro, es cuando hay un riesgo mayor de perder la vida, de ser amenazado, de ser candidato, digamos, a alguna de las figuras que hablábamos anteriormente. Si la resolución de un procedimiento de refugio es negativa, el solicitante tiene derecho a pedir una revisión. Esta revisión se supone que puede tomar otros 9 meses. En el caso del rezago mexicano puede tomar más, porque sí hay mucho rezago en este sentido, y tampoco garantiza que el resultado cambie de manera positiva. Entonces, todo esto, pues ven que es muy complejo. El Instituto Nacional de Migración, se inicia un procedimiento administrativo por ingreso irregular, el hecho de solicitar el refugio no lo anula. Esto es algo muy importante que lo sepan. Si ya hay un procedimiento del Instituto Nacional de Migración para la detención y eventual deportación de una persona, y esta persona pide refugio después de eso o antes, no anula este requisito que ya tiene el Instituto Nacional de Migración, y entonces es importante también que lo consideren. La que sigue. Y también hay ciertas estaciones migratorias, ¿no?, que son las que tiene el instituto para estas detenciones, y que también pues hay muchos retos en esas estaciones, pero tampoco crean que llegar a Estados Unidos lo cambia todo. Igual tenemos, y ustedes lo han visto en los últimos meses, todas las denuncias que ha habido de cómo están los centros de migración allá, los albergues, de la separación familiar y todo el problema que hay. Ya me voy a callar. Entonces, nada más, hay algunas opciones de regularización, y además se las voy a dejar aquí, por un vínculo familiar, por una oferta de trabajo, por el reconocimiento como refugiado, o por una autorización de cambio de estancia. La que sigue. La que sigue. La que sigue, si quieres, esto ya lo hablamos. La que sigue. La que sigue. Aquí nada más algo importante de estos dos últimos temas, el desarrollo y la seguridad, y el que sigue, que es todo el tema con Estados Unidos y las decisiones de Trump. Sí, como les decía, estas decisiones impactan. ¿Qué es lo que se requiere? Se tiene que trabajar de la mano con los gobiernos centroamericanos. México tiene que retomar el liderazgo que ha perdido hacia Centroamérica. Sí se debe también convocar a legisladores y autoridades de estos países para ver de manera corresponsable qué se hace. Hoy hay una posibilidad también de que Canadá pueda refugiar a algunas de estas personas que quieren o que están saliendo de sus países, pero esto se tiene que trabajar de manera ordenada y pues con un liderazgo también en esta región. Es muy importante también entender que algunas de las peticiones que está haciendo Donald Trump pues son muy difíciles para México hoy cumplir, como por ejemplo, no podemos hoy comprometernos a ser el tercer país seguro. ¿Qué significa esto? Que toda la gente que ellos no puedan refugiar se queden de este lado. No, primero, no es un país seguro, ¿no? Sí tenemos retos importantes en materia de seguridad, y segundo, no tenemos los recursos para comprometernos a esto, que es un reto mayor. Entonces es muy importante también en esa perspectiva ver cómo se trabaja. Y finalmente, en este tema de desarrollo social y económico, es fundamental que, por ejemplo, en la franja fronteriza sí haya proyectos especiales, regiones especiales ahí y en los lugares o estados en donde hay una mayor vocación para aquellos que regresan, se van a esos lugares para que sean absorbidos económica y socialmente, para lo que los que transitaban se quedan, o para los que, como decía yo, no se han ido y les ha faltado oportunidades. Sí se tienen que concentrar estrategias de desarrollo económico y social en algunos puntos para que esto, pues para poder salir adelante. Y otra cuestión importante, y como lo estamos viendo hoy, porque además estamos en la Casa del Migrante, que es una iniciativa de la sociedad civil que hay que reconocer, que ha apoyado en este tema desde hace mucho tiempo. Entonces, esa ha sido la realidad en México. Muchos de estos temas se atienden desde la sociedad civil y muchos también desde la vocación religiosa. Entonces, es fundamental también repensar y ayudar a esos albergues y, por ejemplo, también tener alguna perspectiva productiva en muchos de estos albergues para que puedan salir adelante, porque de otra forma no nos va a alcanzar ni los recursos ni la caridad para poder atender esto, pues que es un tema y una crisis mayor. Pero, y con esto cierro, pero sobre todo creo que con lo que hay que quedarnos es un tema de seres humanos, es un tema de sociedad, y es un tema en el que todos tenemos que tener mayor apertura y tenemos que tener también pues esta perspectiva de derechos humanos para poderlo, digamos, atender y hacer cara y hacer frente a esto que se viene pues como una situación regional real y tangible en los próximos años. Muchas gracias.